Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Será un programa de más coincidencias que otra cosa, pero en qué diálogo no hay disensos y discrepancias. Seguro que en este también, pese a las coincidencias, habrán esos disensos. Además, sin esos disensos los diálogos se vuelven súper aburridos. Hoy el Congreso se reúne a las 3 de la tarde para aprobar los 3 dictámenes que ya consensuaron debidamente las fuerzas políticas representadas en el Consejo Nacional Electoral, en el registro de las personas, los más votados: Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación y Partido Liberal. Y esto es bueno porque se estaban venciendo todos los plazos. Y entonces la creencia de buena parte de nosotros como población es que el proceso electoral que tendríamos en noviembre no estuviese revestido de ninguna calidad. Y ya sabemos cuando los procesos no tienen calidad. Nos dividimos más de lo que ya estamos. Por eso me agrada esta mañana presentarles a 3 diputados. Voy a comenzar con el decano de ellos, que es el abogado Osvaldo Ramos Soto, en el extremo izquierdo, un hombre que ha vivido, si mal no recuerdo, desde el retorno a la democracia. ¿Cuántos procesos electorales? ¿En cuántos no participó desde el retorno a la democracia? Yo empecé a participar, Renato, pero prima facie deseo agradecer la invitación a su programa y decirle buenos días a todo su inmenso teleauditorio, y también es un privilegio estar con estos distinguidos amigos que formamos parte del acontecer político de la patria. Contestando puntualmente su pregunta, yo empecé a ser diputado con el gobierno del presidente ingeniero industrial don Carlos Roberto Flores Facusé. Estuve en todos después, excepto cuando ganó la presidencia de la República el Partido Liberal con el empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales. Y cuando me hice decano, el amigo que está aquí, don José Alfredo Saavedra, también tiene los mismos periodos, nada más que, repito, yo no estuve en el periodo legislativo en que gobernó el país don José Manuel Zelaya Rosales. Muy bien, muchas gracias. O sea, es un hombre con mucha experiencia legislativa y curtido en procesos electorales. Por lo tanto, su opinión siempre es importante. El abogado José Alfredo Saavedra también, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí, abogado. Un gusto saludarlo, Renato. Plenamente recuperado, ¿verdad? Plenamente recuperado. Pulmones al 100%. Totalmente. Gracias al Señor. Muy bien. Un saludo al pueblo hondureño y desde luego a mis compañeros panelistas. Y agradecido por la oportunidad de poder compartir una vez más estos espacios tan prestigiados en el país. Don Luis León, que es el director del Instituto Holandés para la Democracia. No sabemos todavía si la Unión Europea nos enviará una misión para observar el proceso electoral, pero ya estuvieron aquí y dejaron una lista de recomendaciones para que ellos puedan venir. No quieren dañarse, no quieren arriesgarse, perjudicarse con procesos electorales tan complicados como los que hemos vivido, donde al final, miren, en esa elección de 2017, no nos vamos a meter a recordar la elección 2017, la Unión Europea fue la que finalmente decidió el rumbo, cuando dijo, no nos han entregado estas 3.500 actas, por lo tanto, lo que tenemos comprobable hasta el momento es esto y esto. Miren que eso fue como adesentando ya la opinión pública, con todo y el malestar que quedó hacia admitir lo que había ocurrido. Pero bueno, ya les digo, sobre eso hay muchas discrepancias y hoy es para reflexionar con algún grado de optimismo de que podríamos tener elecciones de calidad y evitarnos esos conflictos de pasados procesos electorales. Luis León, cuando menciono Holanda, Unión Europea, me acuerdo de eso y digo, no es posible que no venga la Unión Europea.
Buenos días, Luis. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Muy buenos días, Renato. Buenos días a los honorables diputados Calix, Saavedra y Soto. Gracias por la invitación. Siempre es bueno platicar y también hacerle ver al pueblo hondureño no solo la problemática, sino las posibilidades que hay alrededor de los aconteceres políticos. Claro. Así que yo creo que en el marco de lo que usted menciona es importante también analizar cómo la cooperación internacional puede venir a aportar a un proceso electoral que parece ya empezar a perfilarse y que nos puede ayudar a dilucidar una crisis política que venimos arrastrando desde el 2009. Así que muchas gracias por la invitación. Claro. Y mire que quien presidía ese equipo de la Unión Europea era una parlamentaria europea de izquierda, yo lo recuerdo, de izquierda, con la que tuve la oportunidad de conversar varias veces. Pero dejemos ese punto atrás como recuerdo y centrémonos en que esta elección, quien gane este proceso electoral, los diputados que queden electos, el presidente que quede electo, los designados presidenciales que queden electos, las corporaciones que quedan electas, solo es el fruto del sentimiento popular y de la decisión popular, que esa es la aspiración de todos nosotros, por Honduras, para que no se conflictúe más, para que tengamos un gobierno, no sé francamente, ¿qué nivel de legitimidad en cuanto a apoyo? Bueno, quien gana, gana, ¿verdad? Y debe ser legítimamente el gobierno. Pero esos gobiernos así, con poca representación, con poco porcentaje ganador, se vuelven débiles a la hora de buscar consensos. Miren el país, ¿cómo está? Jorge Calix. Comencemos, Jorge, porque hay cadena a las 7:30. Los principales acuerdos de las comisiones que se reunieron ayer. Gracias, Renato, por la oportunidad de estar aquí en su programa y compartir este escenario con don Osvaldo Ramos Soto, con don José Alfredo Saavedra, con don Luis León y, por supuesto, un saludo al pueblo hondureño que nos está viendo desde la comodidad de sus hogares a través del líder, Canal 5. Renato, acordamos que se aprobaría el día de hoy, en términos generales, lo siguiente. Número 1, el presupuesto adicional para llevar a cabo estas elecciones. Esta adición al presupuesto atiende a las nuevas reglas que hay en la ley electoral, que no existían en la ley electoral ya fenecida. Y esto le va a permitir al Consejo Nacional Electoral adquirir un sistema de transmisión de resultados electorales confiable. Aprovechamos para aprobar también el día de hoy, aprovecharemos para aprobar el día de hoy un decreto especial para que puedan adquirir este sistema a través de una compra directa, en virtud de que no hay tiempo para realizar licitaciones ni llevar a cabo todos los procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces se le estaría autorizando al Consejo Nacional Electoral a adquirirlo. Recordemos que el plazo que les estamos dando para adquirirlo se vence apenas el 25. Estamos hablando de poco más de 20 días. En consecuencia, no hay mucho tiempo para poder llevar a cabo todos los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, y por eso se les autoriza a hacer una compra directa, por supuesto con veeduría. Y por último, estaríamos también aprobando un préstamo por 9 millones, Renato, de dólares para la habilitación del tramo C del proyecto Identifícate, para que puedan terminar con la entrega del documento nacional de identificación y que podamos todos tener este documento listo para ejercer el sufragio el 28 de noviembre. En noviembre se podrá votar solo con el DNI, con el nuevo documento nacional de identificación. Habrá una prórroga, porque como todos los hondureños no los tenemos, aproximadamente hay 2 millones de hondureños, un poquito menos, que todavía no tienen el DNI, entonces habrá una prórroga en cuanto a la vigencia de la tarjeta de identidad, que estará vigente hasta el 15 de octubre. Ese plazo, Renato, es improrrogable. De manera que el 15 de octubre y a partir del 16 de octubre solo podremos utilizar en cualquier transacción de tipo civil o comercial, o en este caso política, como ejercer el derecho al sufragio, con el nuevo DNI, que esperamos que en estos 2 meses que restan, de aquí 2 meses y un poco más, de aquí al 15 de octubre, esté completamente entregado. Muy bien, son los puntos claves. Correcto. Los puntos claves. Me hablaba anoche usted, cuando participó en TN5 Estelar, de algunas pequeñas reformas. ¿A qué se refería? Bueno, hubo algunas omisiones, Renato, a la hora de aprobar la ley. Le pongo un ejemplo nada más, me refiero a la ley electoral, por supuesto. Sí.
le pusimos la obligación a los miembros de Junta Receptora de Votos que tienen que presentarse, bueno, tienen que estar antes de que abra la urna, pero pueden tener un atraso y ese atraso no les impediría ocupar sus cargos dentro de la Junta Receptora de Votos siempre y cuando lleguen antes de las 8 de la mañana. Pero no pusimos esa obligación para los observadores, por ejemplo, y considerando que ambos estarían dentro de un organismo electoral, deben de tener la misma hora para el mismo límite, ¿no? Esa omisión la estaríamos corrigiendo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la entrega de los cuadernillos, que no está estipulado cómo se van a entregar los cuadernillos de los partidos políticos que participaron en elecciones primarias. Cuando uno va a votar, uno firma que votó en un cuaderno. Entonces, cada partido tiene sus cuadernos porque fueron elecciones separadas, ¿no? De ahí se conforma el censo de cada partido. Pero esos cuadernos ahora mismo están en custodia del Consejo Nacional Electoral y no se estableció un mecanismo para la devolución, cosas como esas, por ejemplo. Entonces, esas todavía estamos afinándolas, pero son realmente menores y no tienen tanta relevancia. La aprobación de los 1.000 millones es debidamente con el aval de la Secretaría de Finanzas. Se lo pregunto para que después nos diga finanzas, no tenemos esa cantidad de dinero. Sí, por supuesto. Se hizo la consulta respectiva al Ejecutivo para ver la disponibilidad presupuestaria. No se entregará el dinero de un solo, sino que ahora se harán estimaciones, ¿no? Pero esa es la cantidad que... De hecho, el Consejo Nacional Electoral, Renato, estaba pidiendo 1.100 y fracción, no me acuerdo la fracción ahora de millones, que incluía pagar, dividido en dos partes, 800, un poquito más, para la adquisición de la huella, del sistema para identificador de huella. Sí, el captador de huellas. Correcto, y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, y aproximadamente 279 millones que eran para pagar el anticipo de la deuda política, el 10% de capacitación que está en la nueva ley, no estaba en la anterior, para partidos políticos, y que es anticipo también, no es completo, y el de la mujer, la cuota de la mujer, que también es algo nuevo, no estaba en la ley anterior, y un presupuesto para que las Fuerzas Armadas puedan trasladar el material electoral. Y el asunto que la transmisión de resultados electorales preliminares, bueno, la ley dice que solo 3 horas después, ¿verdad?, de concluido el proceso, a las 5 de la tarde. Si se extiende hasta las 6, será hasta las 9 de la noche. Pero había un debate que los nacionalistas pedían que ese primer resultado electoral preliminar se diera con 228 municipios, si mal no recuerdo, y con el 10% y escrutado. ¿Cómo quedaron en esto? Acordamos no tocar ese artículo, Renato, se va a quedar el artículo 279. Como todos los procesos anteriores. Tal cual está, correcto. Muy bien, muy bien. Y no hubo alteración de horarios. 3 horas después de terminado el proceso, entonces se dan a conocer resultados, tanto para los medios como para el TREP. Correcto, no se tocará absolutamente nada del artículo 279. Queda todo tal cual está en la ley, no habrá ninguna modificación al respecto. ¿No quedó ninguna divergencia ayer para tratarlo hoy antes de la reunión del Congreso? No, divergencia no, únicamente queda pendiente la redacción de los decretos bajo estos lineamientos generales que yo acabo de darle a conocer, y eso es todo. Con los registros civiles municipales, que había otra controversia también, ¿cómo quedaron en eso? Los registros civiles municipales están abiertos. Y no todos. No están todos abiertos por cuestiones de que, por ejemplo, en registros civiles municipales donde solo hay 2 personas que tienen 5 por 5 metros cuadrados y las 2 personas tienen enfermedades de base, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muy bien. Pero se buscará la manera de solventar esas situaciones. Lo que se acordó es que el proyecto Identifícate continúe con el tramo C, que es la entrega de las documentaciones, y que sea apoyado por los registros civiles municipales, que son los órganos que establece la ley, que están encargados de documentar los actos vitales de los ciudadanos, ¿verdad? En consecuencia, estarían trabajando los dos bajo un mismo sistema interconectado. Bueno, al fin los nacionalistas en la comisión aceptaron regirse prácticamente por la ley electoral que se aprobó, porque todas estas modificaciones provinieron de ellos. Sí, o buena parte de esas modificaciones que se pretendían. Sí, lo que
ellos estaban proponiendo en un inicio, la mayoría, como dice usted, eran propuestas de ellos. Otras cosas son las que acabo de explicar, que son omisiones que dejamos en la ley electoral que había que regular. Y pues hemos conversado, nos ha tomado tiempo, Renato. No ha sido sencillo. Estuvimos aquí con usted creo que hace 3 semanas. Así es. Y ya estábamos atrasados. Pero bueno, al final ha primado la necesidad de tener elecciones generales, libres, transparentes, limpias y sobre todo que generen confianza, garantía, que le den al ganador la seguridad de haber ganado bien, y a los que hayan perdido o a los que pierdan, pues la confianza de que no es que se cayó el sistema 640 veces o les aplicaron los votos rurales y la curva de Batson y terminaron perdiendo, sino que el que gane porque así lo ha decidido la gente, y el que pierda porque la gente decidió por otro, nada más. No triquiñuelas ni caídas de sistemas de por medio. Y aquel otro problema que se planteó hace 1 o 2 semanas, la controversia por la vocería en el Consejo Nacional Electoral. Eso queda tal cual está en la ley. A ver, el presidente del órgano colegiado es el encargado de la representación legal de cualquier órgano colegiado. Eso no se discute. Lo que se pretendió en algún momento era que las consejeras no tuvieran opiniones personales, eso ya no pudieran emitir opiniones personales, eso ya está eliminado de la mesa, no se tocará. O sea, la representación legal recae en el presidente de turno del Consejo Nacional Electoral. Correcto, pero al momento de transmitir resultados. Eso es así en todos los órganos colegiados, en todas las sociedades mercantiles, incluso el que tiene la voz cantante es el presidente. Ok, muchas gracias. Entonces, por un segundito, déjeme quitarme la mascarilla y oxigenarme. Aunque no creas, un peso se le quita de encima a uno de ver tanto relajo, tanta controversia, de no encontrar consensos. Y ojalá que este minuto no sea fatal. No, ya el abogado está debidamente vacunado, el abogado está con las 2 dosis, Luis León tiene las 2 dosis ya, Jorge tiene las 2 dosis, aquí todos mis compañeros están con mascarillas, ya tienen la primera dosis, ya les toca porque se vacunaron en la Universidad Pedagógica y a finales de agosto les toca el refuerzo, la segunda dosis. Yo, como 47,000 hondureños, estamos a la espera del Sputnik. Esperemos que a lo sumo el 13 de agosto esté el componente 2, el refuerzo que no han traído los rusos, y que si no, pues como ya se van a cumplir los 3 meses de que nos pusimos la primera dosis, los estudios de la Secretaría de Salud nos indiquen que se puede cruzar con alguna otra marca de vacuna y complementar lo que ya nos está haciendo la Sputnik V a nuestro organismo, creándonos anticuerpos. Qué bien, qué bien. Espero que de aquí a las 3 de la tarde no hayan inconvenientes y que lleguen a debatir esto, a debatirlo ya partiendo de una premisa en la que hay acuerdos, hay consensos, para que comience el Consejo Electoral a hacer las compras directas debidamente supervisadas, a decidir qué tecnología utilizarán para la transmisión de resultados electorales preliminares, qué empresa es la que van a adjudicarle este trabajo que es muy sensitivo, y que ya el RNP haga copio de los 9.4 millones de dólares que prestó el BESIE para que no se pare el proyecto Identifícate y terminen de distribuir el documento nacional de identificación y trabajen con todas las pilas puestas en el arreglo de esos cambios domiciliarios que tanta controversia provocaron para las primarias, y que ojalá lleguemos a las generales sin este tipo de dificultades y que la gente vote en el lugar más cercano que le corresponde. Pausa y retorno con mis otros panelistas para seguir el debate de este tema que es importantísimo para nuestra democracia. Y está pasando, está en tunota.com. Tenemos algunos titulares. Impactante, captan en video una feroz pelea entre 2 osos en Finlandia. Hija de pastor renunció a la religión y ahora gana una fortuna en OnlyFans. Mira sus sensuales fotos. Estados Unidos promete respuesta colectiva al ataque a un petrolero atribuido a Irán. México descarta pedir certificados de vacunación anti-COVID para acceder a sitios públicos. La pandemia aumentó el saldo comercial mundial, pero el Fondo Mundial Internacional prevé que baje.
Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Pueden ver ustedes el título del programa esta mañana. ¿Confía usted que tendremos un proceso electoral de alta calidad el 28 de noviembre? Ya no tenemos justificación para que no haya un proceso de alta calidad. Si bien es cierto que se tardaron para terminar de consensuar algunos aspectos que exigió el Consejo Electoral, porque así está en la nueva ley electoral, estamos a un poquito menos de 4 meses de las elecciones del 28 de noviembre. Los plazos para tomar algunas decisiones ya se vencieron. Trabajarán contrarreloj los consejeros y las consejeras electorales, pero con el ánimo que tienen, con el espíritu de trabajo que tienen y con veedores, yo estoy seguro, no soy político, yo es que soy idealista, pienso que pueden salir con un proceso de alta calidad, abogado José Alfredo Saavedra. La suerte de Honduras depende de cómo se maneje finalmente el proceso electoral. Honduras está atravesando una situación difícil porque alrededor de estos procesos electorales en los últimos tiempos se ha generado demasiada incertidumbre. Ha existido una inestabilidad política enorme, falta de reglas claras, porque eso realmente nos tiene como estamos. Mire, en este tema de estos últimos acuerdos, como ciudadano, ¿qué puedo decir hoy en la mañana? Contento, me entusiasma, lo veo con optimismo, porque lo peor que le puede pasar a un pueblo es perder el optimismo, perder la esperanza. Pero debe dejarnos enormes reflexiones. No podemos seguir así en Honduras. Vea usted cuánto costó estos acuerdos que no debieron haberse originado. O sea, los desacuerdos no debieron haber existido, porque hay que aprender a cumplir con la ley. Una vez que se aprobó una nueva ley electoral, a escasos días estábamos hablando de reformar esa nueva ley electoral o de incumplirla. Es una muy mala práctica en Honduras en los últimos tiempos que queremos desconocer los alcances de la ley. Vea usted cuántos miles de millones se van a invertir, porque con optimismo lo voy a decir, no voy a decir se van a gastar, sí. Se van a invertir. No, estas van a ser las elecciones más caras, si tomamos en cuenta los 1.700 millones que se aprobaron en el ejercicio fiscal del año pasado. Pero mire, Renato, de nuevo, improvisación, incertidumbre, genera desconfianza, un enorme daño a lo que es la credibilidad del proceso electoral. Vamos a adquirir bienes y servicios sin licitación, en contrataciones directas, y si usted hace un resumen, una investigación de todas las decisiones gubernamentales en los últimos tiempos, ya la contratación directa se ha vuelto una norma. Y uno eso le crea muchísima suspicacia, porque no son centavos, y es dinero del pueblo hondureño, sin dinero que deberíamos de transparentar lo más posible. Y no estoy señalando a nadie en particular, pero a mí como ciudadano, como diputado, me llama la atención que nos entrampamos en lo que no debimos habernos entrampado. Hay que cumplir la ley. El cronograma electoral se ha visto afectado seriamente. Se lo dice alguien que tiene una responsabilidad en un departamento. La gente cree que no van a haber elecciones, la gente deja de invertir, los pequeños, los medianos y los grandes inversionistas sienten dudas, sienten miedo, porque a veces solo se creen las empresas grandes, también los pequeños tienen miedo. Y si no hay inversión, es decir, si hay inestabilidad política, no hay inversión. Y si no hay inversión, ¿cómo se va a generar empleo? ¿Cómo se va a generar empleo? ¿Y cuál es el mayor problema de Honduras? La falta de generación de empleo, claro, que nos tiene de rodillas. Y mire usted, pandemia, una crisis sanitaria sin precedentes y con la antesala de una crisis política. El pueblo hondureño no aguanta un 2017, una inestabilidad que produjo un gobierno ilegítimo,
porque mayoritariamente no tiene la legitimidad, porque la legitimidad se lo da el reconocimiento a un resultado electoral, y existió un cuestionamiento permanente y lo sigue existiendo. Eso es lo que hay que evitar, y yo le agradezco el espacio, porque inclusive hemos mantenido nosotros alguna reserva hasta en las participaciones, porque no sabemos a qué estamos jugando realmente, y uno debe actuar con responsabilidad, con mucha cautela, porque no sabemos qué intereses realmente están en juego. Vea el proceso Identifícate, al final cómo terminó. Un proceso Identifícate cuestionado, con tantos errores, con tantas inconsistencias, son miles y miles de inconsistencias en el país que todavía siguen existiendo, y el proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Los que tenemos responsabilidad en nuestros departamentos nos damos cuenta el enorme daño que se le hace a la credibilidad del proceso electoral. Blindar, propiciar democracia es responsabilidad de todos, y yo felicito a los medios de comunicación. He estado dándole seguimiento a este tema, cómo ustedes han estado presionando, y finalmente pues en horas de la noche fuimos informados que hay acuerdos, aplaudimos esos acuerdos y venimos en esta mañana con optimismo. Claro, claro, bueno, cuando yo he dialogado en lo privado y en lo personal con doña Ana Paola Hall, con Rixi Moncada, no hubo TREP para las primarias, porque al final los tiempos también se acortaron y no había la certeza, no había certidumbre en la calidad de la última empresa que quedó para implementar ese TREP. Es lo que ellas me han dicho, es lo que me han dicho. Sobre el tema no he conversado con Kelvin Aguirre, pero al final recuerden cómo está la relación de fuerzas ahí en el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, yo les digo, alguna gente me critica porque me abro, soy muy idealista, confío en la gente, pero es que si uno no confía en la gente, si uno no expresa amor en la gente, ¿qué clase de sociedad seguimos construyendo? Una sociedad de odio, de división. Yo confío que los valores morales, éticos de Ana Paola Hall, de Rixi Moncada, de Kelvin Aguirre, aún contra el tiempo, nos van a permitir, y los veedores, una adjudicación de una empresa para que maneje esa transmisión de resultados electorales primarios con alta calidad. No solo es el deseo, no solo es ideal. Confío en los valores éticos, morales, profesionales de estas tres personas para que, comenzando aún contra el tiempo, en la contratación de esta empresa nos den calidad en esa herramienta que es bien sensitiva en un proceso electoral. Abogado Ramos Soto. Licenciado don Renato Álvarez, directos amigos que nos honran esta mañana en el plató de Frente a Frente. El abogado don Jorge Luis Cálix Espinal ha explanado en apretada síntesis las preguntas que usted le formuló, porque él, a diferencia de nosotros, forma parte de la comisión que está trabajando en estos dictámenes y formulando los proyectos para los cuales se ha convocado esta tarde a las 3 al Pleno de la Honorable Representación Nacional. Evidentemente, don Renato, usted no se debe sentir mal. La política, además de ser una ciencia, es un arte. Decía Franklin Delano Roosevelt que la política es el arte de lo posible. Y algunos llegan a afirmar más allá, que es la ciencia de lo imposible. Y los hondureños somos seres humanos, habitamos en un territorio en Centroamérica, tenemos una población de 9.5 millones de habitantes y evidentemente surgen discrepancias. Y una de las cosas que más genera este tipo de situaciones es, por ejemplo, el deporte. Usted ve a uno del Motagua y uno del Olimpo, ya se fueron a pelear a Estados Unidos. Pero el deporte es así en todo el mundo, bueno, así en todo el mundo. Pero la política también. Pero aquí abusan, los políticos abusan de las discrepancias, sinceramente. Vea usted lo que pasó en el Perú.
Aquí se quejan de que el artículo 235 de la Constitución de la República establece que el presidente y los designados deben ser electos por simple mayoría. Se gana o se pierde una elección por un voto. Han puesto los politólogos ahora la segunda vuelta. El mejor ejemplo es el Perú. En el Perú hace 4 años hubo una elección y la señora Keiko Fujimori sacó 49, casi 50, y fue obligado por la segunda vuelta a ir a esa situación de repechaje, como diríamos en el deporte. Y los otros partidos se sumaron y le ganaron. Y entonces la panacea de la segunda vuelta, ¿cuál fue el corolario? 3 presidentes en 4 años, un total desastre. Y hubo elecciones ahorita y se tardaron casi 2 meses el órgano equivalente al Consejo Nacional Electoral en declarar ganador al señor que ellos consideraron que había recibido más sufragios de los ciudadanos. A mí no me gusta Renato porque yo soy bien pristino en el manejo de la lengua de Cervantes. Usted dijo, los 3 partidos más votados, no me gusta eso. Esos votados suenan como que tienen un destino al basurero, pero son los partidos que más sufragios obtuvieron de los ciudadanos, pero frecuentemente se habla así. Pero la diferencia está en la V. No, yo sé. En la pequeña y en la labial, sí. En la V y la B labial, pero sí. Suena, porque uno percibe las cosas a través del sentido del oído, o sea, de los 3 partidos más votados. Vea, yo pienso que usted debe mantener esos ideales. Usted se ha forjado en un hogar decente, en El Porvenir, vino a estudiar periodismo porque era su vocación y ha tenido un desempeño que para unos es excelente, para los que no les gusta es malo. Pero así es la vida, esa es la vida. Pero como decía un dirigente de su partido, que fue candidato en 1903 cuando se dio el Partido Liberal, después de que el Tamagás de Coray, don Terencio Sierra y el general Reina convocaron elecciones, y apareció el doctor Marco Aurelio Soto, que había sido un gran presidente en 1880 con Ramón Rosa, pero bajo las ideas del liberalismo de la Revolución Francesa de 1789. Pero él quería ser presidente con el partido que se fundó el 5 de febrero de 1891, el Partido Liberal. Ajá, pero se presenta también don Juan Ángel Arias, y partido que se divide pierde las elecciones. Gana el partido que había fundado don Manuel Bonilla el 27 de febrero de 1902. Y usted sabe que el Tamagás de Coray no le entregó el poder a don Manuel, sino que se lo entregó a don Juan Ángel Arias. Don Manuel tuvo que irse a Mapala a proclamarse, bueno, toda la historia que ustedes saben. Entonces, en Estados Unidos, el país por excelencia, cuna de la democracia, después de Atenas en el siglo IV, mire qué chimbeo que armó Donald Trump, el candidato a la reelección presidencial, con el candidato Biden del Partido Demócrata. Pucha, casi queman y casi hay un golpe de Estado. Desgraciadamente, esas cosas están sucediendo. ¿Que no son buenas? No son buenas. Pero lamentablemente, mire, yo soy de los que creo, y se lo digo, que lo afirmo no en función de prejuicios o sentimientos partidistas. No fuimos a las primarias con una nueva ley electoral por los intereses encontrados dentro del Partido Nacional. Eso atrasó la aprobación de la nueva ley electoral previo a las primarias. Entonces, bueno, discrepancias siempre van a haber. Yo decía, aquí abusan de las discrepancias, pero reflexionando, el problema no es las discrepancias, el problema es, como decía el abogado Saavedra, en función de intereses así estrictamente partidarios, mezquinos, personales, aún viendo el espíritu de la ley, conociendo la letra de la ley, tratan de estar por sobre la ley. Y parte de todo esto es eso. Mire, Renato, yo creo que la discrepancia así respetuosa es buena, porque cuando chocan piedras eclosionan las luces, y eso es bueno. Yo le decía que Juan Ángel Arias dijo, la patria es para todos, y todos sus talentos, méritos y virtudes deben tener cabida en su amplio seno. Por ejemplo, José Alfredo dijo,
Esas elecciones de 2017 no fueron tan transparentes. Vino la señora de Portugal en representación de la Comunidad Europea y usted platicó con ella y vio lo que pasó. Resultado de las elecciones, la Alianza Libre, PINU, don Salvador Narrala, 1.311.000 votos. El presidente Hernández y el Partido Nacional, 1.411.000. Fueron 50.000 votos de diferencia en ese proceso electoral. A forciori, ¿por qué los partidos políticos fueron a convalidar esa elección si no estaban de acuerdo con la forma en que se le permitió al entonces presidente presentarse a las reelecciones? Lo hemos discutido con ustedes varias veces esos temas. Entonces, le dieron el sello de legalidad si no estaban de acuerdo con eso. Pero yo no estoy justificando ese tipo de situaciones. Recuérdese que cuando yo fui candidato a la presidencia, a las 10 de la noche yo llamé al interlocutor mío en el diálogo en el más alto nivel, abogado Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, a felicitarlo. Después tuve una intervención, agradecí a mi partido su trabajo, porque yo tenía problemas con Rafael Leonardo Callejas. Fue un buen presidente, pero conmigo no me cumplió los arreglos. Yo fui a una elección interna, perdí, lo apoyé, el acuerdo era ser presidente del Congreso, no me cumplió, me fui a la Corte, allá tuve problemas porque los militares, en el caso Riximabel, querían que un tribunal militar resolviera ese problema. Y la ley es clara, cuando hay un problema entre dos militares, conoce la justicia militar. Pero cuando es entre un civil y un militar, debe conocer la justicia ordinaria. Entonces, esas cosas hay que ser claros. ¿Qué pasó al día siguiente? Yo llamé al pueblo hondureño y todo tranquilo, no hubo ningún problema. Mire, fui rector de esa Universidad Nacional, yo congenié con todos. Hubo problemas, pero platicamos. Aquí no habían otras universidades porque se impedía por parte de la gente que gobernaba, querían tener el monopolio. Las universidades José Cecilio del Valle, Unitec privada, Zamorano, aparecieron como otras respuestas a las necesidades de educación superior en este país. Perdonen que hablo de eso, porque uno tiene que hablar con la autoridad de sus ejecutorias. A las personas hablan por sus hechos. Facta non verba, decían los latinos. Es que es importante, Renato, y disculpe que interrumpa, porque todos tenemos el mismo derecho de participar. Es que la legitimidad y la legalidad son dos conceptos que deberían ir de la mano, juntos. Una cuestión es que sea legal y otra cuestión es que no sea legítima. Entonces, cuando estamos hablando del 2017, no queremos retroceder en el tiempo. Lo que queremos evitar es que se repitan los mismos hechos, porque la sociedad hondureña, el país, es como un pasto seco. Lo que pasa es que no estamos meditando y reflexionamos lo que pudiese pasar una vez que una chispita le caiga a ese pasto seco, y después vamos a perder todos, porque legitimidad y legalidad son dos conceptos diferentes, pero que deberían de ir de la mano. Entonces, cooperantes y no cooperantes, nacionales o extranjeros, una vez que estemos en el país, deberíamos de tener clara que Honduras, la paz relativa que vive Honduras, se puede blindar solo con un proceso electoral transparente, con un proceso electoral que sea participativo, incluyente, que la mayor parte del pueblo hondureño pueda participar, y una vez participando podamos respetar los resultados. ¿Cómo se pone a creer usted, cómo puede pensar usted o nosotros que sin una transmisión de resultados va a haber confianza en los resultados? Se lo dice alguien que viene participando en varios procesos electorales. Las internas pasadas es lo peor que le ha pasado a Honduras en la historia democrática en la que yo he participado. Eso no puede repetirse, y lo hemos dilatado porque no queremos cumplir los alcances y el espíritu de la ley. Eso es todo, una mala práctica que hemos venido en los últimos tiempos, y yo coincido con el abogado Osvaldo, a quien respeto muchísimo. Mire, la política es una ciencia, no cabe la menor duda, pero mi opinión personal, es más arte que ciencia. Hemos perdido el arte de construir consensos, no nos respetamos aquí, cada grupo quiere imponer su propia verdad, y eso es lo que ha estado pasando en los últimos tiempos. Bueno, hace algunos días yo me sorprendí cuando leí, pero me sorprendí gratamente cuando leí
que la Unión Europea decía, vendremos al próximo proceso electoral de Honduras, pero bajo estas reglas. Sí, verificamos que tendrán una elección con algún estándar mínimo internacional de calidad, porque sabe que aquí cualquiera que viene de observador, así como somos y las elecciones que hacemos, crucificado. Claro, se comprometen demasiado. Y entonces un expresidente hace unos días que se reunió con los embajadores de la Unión Europea, les dijo, la presencia de ustedes es muy importante como observadores en el proceso electoral. Ya aquí hay muchos prejuicios contra la Organización de Estados Americanos, hay prejuicios también, aunque sabemos el influjo que ejerce Estados Unidos en Honduras y en toda esta región y en el mundo como tal, aunque ahora esos superpoderes se están dividiendo. Por lo tanto, es bueno que la Unión Europea observe esas elecciones. Cree Luis León. ¿Quién es Luis León? Ustedes ya lo han visto muchas veces aquí en Frente a Frente. Es el director del Instituto Holandés para la Democracia. Me va a hablar como director del Instituto Holandés para la Democracia, pero conoce muy bien ese ambiente europeo, que ya con esto que el Congreso se apresta a aprobar hoy, aún y con los tiempos cortos, Europa no renuncia a ser observador, la Unión Europea, de las elecciones del 28 de noviembre, Luis León. Mire, Renato, yo creo que el simple hecho que la Unión Europea haya mandado hace unas semanas atrás una misión exploratoria para conocer cuál era la situación política del país y cuál eran los posibles escenarios que se estaban dando, ya denota un interés en venir a apoyar. Y yo creo que como hondureños deberíamos reconocer el esfuerzo no solamente de la Unión Europea, sino de muchos organismos internacionales en tratar de apoyar un sistema democrático que definitivamente requiere un esfuerzo importante. Honduras está pasando por una crisis política que data ya de hace más de 10 años y que no podemos ocultar y que no podemos negar. Y en ese sentido yo creo que la participación de la cooperación internacional, tanto en asistencia técnica como en observación y veeduría, es fundamental para garantizarnos un proceso que funcione. Veamos, la observación de la Unión Europea y de la OEA en 2017 fueron los que nos recomendaron una reforma electoral. Y de esas recomendaciones nació toda esta estructura que se ha querido montar en los últimos 3 años. Que como muy bien ha dicho el diputado Saavedra, lastimosamente estamos desarrollando en Honduras una cultura de aprobar las cosas a última hora, de dejar todo a último momento y no tener espacios holgados para el diálogo. Eso es el reflejo de lo que ha pasado últimamente. Estamos dejando siempre las decisiones a último momento. 2 días antes de la convocatoria de elecciones generales se aprueba la ley electoral. Y nos damos cuenta que no se revisaron muchas cosas que ahora hay que ajustar. Entonces yo creo que cualquier recomendación que pueda venir de la cooperación internacional y de los observadores nacionales, porque también son importantes, deben ser tomadas en cuenta en el Congreso Nacional. Yo quiero hacer eco de lo que decía el diputado Calix en su intervención. Honduras necesita elecciones confiables y transparentes. Yo no quiero imaginarme una sociedad hondureña que hoy ya se encuentra fracturada, se encuentra muy politizada e ideologizada, con un 50% de ella que tampoco tiene interés en esto, encontrando un conflicto postelectoral a 3 horas de las elecciones. Entonces yo creo y aplaudo que el Congreso Nacional de la República, porque nosotros lo hemos estado diciendo durante 45 días que se ha tardado este proceso, debe aprobarse ese presupuesto. La administración electoral está en manos del Consejo Nacional Electoral y ahora deben demostrar lo que han venido a ofrecer, cosa que yo creo que pueden ejecutar. En ese sentido yo creo que es importante entender que Honduras debe transitar todavía por un proceso de análisis y reforma electoral, y yo recuerdo que hace unos meses atrás lo dijimos aquí, Renato, también de reforma política. ¿Cómo estamos haciendo política en Honduras? ¿Cómo estamos tratando de gestar la democracia cuando la democracia no es ir a votar? La democracia es que todos los que estamos aquí tengamos acceso a los servicios del Estado en igualdad, en equidad, donde todos tengamos oportunidades, donde todos tengamos opciones. Un país con altos niveles de desempleo, de pobreza, de falta de educación, falta de salud. Entonces yo creo que al final todo un proceso, Renato, de observación, de acompañamiento, de análisis técnico al proceso electoral es bienvenido, siempre y cuando las autoridades tomen en cuenta esto. Y aquí los grandes riesgos que sufre siempre la cooperación, y lo hemos visto en los últimos 2 años, que han venido cooperantes a querer apoyar el proceso de conformación del sistema democrático y no hay puerta abierta a esto. Entonces, cuando no se abren las puertas, también es muy difícil para la cooperación decidir acompañar.
Nosotros como instituto hemos hecho un esfuerzo desde que se conformó el Consejo Nacional Electoral, hemos estado ahí, hemos ayudado a construir el plan estratégico, entre muchas cosas en el Consejo Nacional Electoral. Ayer mismo entregamos la reglamentación de varios de los artículos de la ley para que ellos puedan desarrollar sus procesos organizativos en colaboración con ellos. Estamos gestando toda una parte de capacitación para todos los miembros de las juntas receptoras de votos. Entonces, nosotros que hemos visto el proceso nos damos cuenta que Honduras requiere mucho. Y a veces en nuestras discusiones nosotros hemos evaluado, también somos un poco injustos. Estamos crucificando un Consejo Nacional Electoral que tiene menos de 2 años de conformación, que nos haga lo que instituciones en 40 años no nos hicieron. Entonces yo creo que ese es el resultado también de la necesidad que tenemos en Honduras de tener procesos confiables y transparentes. Y yo creo que este es el reto y esta es la oportunidad, y espero que estos acuerdos políticos que se hayan dado sean acuerdos políticos finales. Y aquí no vengamos dentro de una semana a decir, no, ahora tenemos que volver a dialogar. O hoy en la noche. O hoy en la noche. Y digan, hay que volver a dialogar y nos vuelvan a trabar. Porque entre más se acotan los tiempos, claro, pueden haber opciones como decía el diputado Calix, ajustamos los tiempos. Pero ¿qué nos pasó en 2017, Renato? La empresa se contrató 2 meses antes y no hubo tiempo de probar el sistema. El espíritu de la ley era que hubieran 4 meses suficientes para montarlo y probarlo. Y a medida el tiempo va pasando, claro, nos vamos quedando sin opciones de calidad del proceso. Entonces aquí esto es importante. Yo sí creo que va a haber elecciones en Honduras, porque al igual que usted vemos el compromiso de 3 consejeros que quieren sacar un proceso electoral. La calidad. La MOE de la OEA y la Unión Europea dijeron, tienen un proceso electoral de baja calidad técnica. Yo siempre lo he dicho, lo traducimos a español hondureño, no sirvieron. Por eso nos dijeron, repítanlas. La cooperación internacional. Deberíamos aspirar que estas elecciones sean un poco mejor a no sirvieron. Entonces, ese esfuerzo se va a dar siempre y cuando las fuerzas políticas tengan la voluntad de que esto funcione. Yo no dudo del compromiso del Partido Nacional, no dudo del compromiso del Partido Liberal, de Libertad y Refundación, que ha hecho una lucha en los últimos años fuerte. Ahora, este acuerdo que van a aprobar en el Congreso Nacional el día de hoy debe ser un acuerdo final. Aquí el problema que arrastramos es la inestabilidad jurídica y política que cambia las reglas del juego constantemente y no nos deja tener un diálogo permanente, limpio, porque claro, cuando se quiebran las reglas del juego prenegociadas, vienen los conflictos y vienen los tira y encoge. Entonces yo creo que es un momento oportuno para cerrar estos acuerdos, hacer esas reformas mínimas a la ley que no afecten la estructura legal ya definida y el acuerdo previo, claro, y que dejen al Consejo Nacional Electoral trabajar para garantizarnos un proceso. Yo creo que la cooperación internacional tiene un interés importante de acompañar, si no, no estuviesen aquí, pero hay que darle las condiciones para que nuestro proceso valga la pena. Y como todos admitimos que Libertad y Refundación se ha convertido en una de las 3 fuerzas políticas más importantes del país, vamos a ir a un proceso electoral por primera vez con Libertad y Refundación dentro del Consejo Nacional Electoral, dentro del Registro Nacional de las Personas, dentro del Tribunal de Justicia Electoral, no en todos los registros municipales, con un Libertad y Refundación que junto a los liberales ha batallado estos últimos días para que no surgieran esas modificaciones a la ley nueva electoral. Entonces, por eso hago este contexto para preguntarle a Jorge Calix, porque sé lo que pesa Jorge dentro del Partido Libertad y Refundación. Si no, no estaría en los cargos que los tiene Manuel Zelaya ahí. Jorge, ¿cuál es el nivel de optimismo ahora mismo que ya han logrado acuerdos para ser ratificados o aprobados esta tarde en el Congreso Nacional? ¿Cuál es el optimismo de la calidad, de la transparencia, aún y con lo que Rixi cuestiona de que los tiempos y los plazos se atrasaron por el Congreso Nacional, de que tengamos el mínimo de calidad? Vaya, yo aspiro a lo más, pero el mínimo de calidad que me permita tener la certeza que el futuro presidente de Honduras, sus designados presidenciales, los 128 diputados, las corporaciones municipales son el reflejo de la decisión de un pueblo. Mira, Renato, yo quiero decirle que la diferencia entre el proceso electoral de 2017 y este es tangible en cuanto a que el control que se tenía en el 2017 por parte del Partido Nacional hoy no existe. No existe, y eso de alguna manera genera confianza, considerando que en el 2017 unilateralmente se cerraron las urnas a las 4 de la tarde. Recordemos eso.
Vino David Matamoros Watson y dijo, aquí ya no se van a cerrar las urnas y punto. ¿Y por qué? Porque yo digo. Eso no va a pasar en esta ocasión. No importa de qué partido sea el presidente del Consejo Nacional Electoral el día de la elección, no va a poder hacer eso. Porque estamos hablando que ahí tenemos a dos personas más que ya tienen criterio. En el 2017 estaba David Matamoros Watson solo prácticamente, porque habían otras dos personas que no decían nada. Esa es la verdad. Yo nunca escuché a don Eric Rodríguez ni a don Saúl Escobar decir absolutamente nada. Dejaron a David Matamoros Watson hacer y deshacer. Eso no va a pasar ahora mismo. No veo yo a la abogada Moncada quedándose callada ante una arbitrariedad. No veo yo a la doctora Ana Paola Hall agachar la cabeza ante una arbitrariedad. Eso, desde ahí hay una garantía de que las cosas van a ser diferentes. Que los plazos están ajustados es real. El cronograma está desfasado, también es real. Pero considero que existe la voluntad por parte del Consejo Nacional Electoral de hacer elecciones diferentes a las de 2017. Y eso ya es una gran ganancia, Renato y pueblo hondureño. Ya es una gran ganancia. Porque estamos hablando de que existe la voluntad de evitar que el sistema se caiga 640 veces, que se aplique la famosa curva de Watson, los votos planchados, etcétera. Así que esa ya es una ventaja. Hay mecanismos nuevos, candados nuevos que están en la ley electoral que serán adoptados por el Consejo Nacional Electoral como el identificador biométrico, el captador de huella. Eso evita que una persona vote dos veces o que una persona vote utilizando la identidad de otra persona, como ha sucedido en el país por muchas elecciones. Se va a adjudicar a más tardar el 25 de este mes, de agosto, el sistema de transmisión de resultados, que lo vamos a conocer nosotros con anterioridad. Usted decía que platicaba con la abogada Moncada, con la doctora Hall, sobre el TREP en las primarias. Renato, el primer desembolso del presupuesto del Consejo Nacional Electoral se lo dieron el 10 de diciembre y las elecciones se convocaron el 13 de septiembre. Entonces, ¿cómo va usted a adquirir compromisos si no tiene dinero? ¿Cómo va usted a hacer compras si no tiene disponible efectivo para realizarlas? Ese es un problema. Ese problema se estaría solventando el día de hoy porque estamos aprobando lo complementario para que puedan cumplir con los mismos candados y las mismas exigencias que nosotros en el Congreso hemos puesto hace menos de 70 días para que puedan haber elecciones libres y transparentes. Yo realmente creo que se han dado pasos importantes, hemos aprobado una nueva ley, hemos cambiado el sistema electoral del país, de un sistema unicéfalo pasamos a un sistema bicéfalo, se ha incorporado a la primera fuerza de oposición del país en los órganos electorales, que es Libertad y Refundación. Vamos a aprobar el presupuesto para que puedan adquirir el sistema de transmisión de resultados que el mismo Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la ley, determine de manera independiente, sin injerencia de ningún otro poder del Estado, y eso a mí me parece que es garantía de que vamos por buen camino. Insisto, hay cosas, obviamente, que no se han hecho bien. Aprobar el presupuesto hasta hoy es una de las cosas que no se han hecho bien, lo decía el abogado Saavedra. Esto no debió de haber llegado hasta este momento, no tuvimos que habernos entrampado en esto, no tuvimos que tener un desacuerdo para cumplir la ley. Ojo con eso, estoy de acuerdo con él, totalmente de acuerdo. Pero bueno, se dio, así es, son los procesos humanos, se dio, pero hoy se resuelve y ya lo importante es que quedan casi 4 meses para las elecciones, en donde el Consejo tendrá el tiempo ajustado, pero tiempo, digamos, suficiente, exactito, para poder llevar a cabo el proceso electoral de una manera limpia, libre, transparente. Y a mí me parece que, hombre, estamos caminando por un camino distinto al de 2017, y eso, Renato, eso ya es ganancia. Y ahora,
a confiar en el trabajo ordenado y profesional de los consejeros electorales. Y además, el Partido Nacional no quiere dejar el poder. Libre quiere ganar esta elección. Ya son varias derrotas. Arguyen que se las han robado, pero que esta, ya con representación en estos órganos, la quieren ganar. Hay mucho optimismo. Los liberales, y con todo y esa división sufrida, igual confían en que el partido se puede levantar y ganar el proceso. Entonces, esa intensidad de objetivos partidarios los puede hacer cometer pecados. Unos por querer continuar en el poder, no tener voluntad personal para que las cosas se ejerzan con transparencia, y por mucha tecnología eso puede dar al traste con un proceso electoral. Y ahí entonces la invocación a la madurez, a la honestidad, a la ética, aún y queriendo ganar a toda costa el proceso, o de querer continuar en el poder. Dejen que fluya la tecnología y que la gente utilice esa tecnología para que todo se haga con rapidez y transparencia, y al final acepten si la gente no los quiere más en el poder, o quiere a este en el poder, o a este que ha luchado por el poder no lo quiere todavía en el poder. Va a depender del comportamiento de ustedes, políticos, porque si ustedes ya con toda esta tecnología están pensando en qué trampas van a hacer para manipular la tecnología, hombre, esta no va a dar resultado. Pausa y seguimos con esta ronda de distinguidos políticos. Hoy en Frente a Frente, Osvaldo Ramos Soto, José Alfredo Saavedra, Jorge Calix y Luis León. ¿Confía usted que tendremos un proceso electoral de alta calidad el 28 de noviembre? Ahora, debemos tener a esta altura la plena certidumbre, pero la certidumbre ahí irrefutable de que tendremos elecciones el 28 de noviembre. A esta altura yo ya voy creyendo que sí las tendremos, porque se especuló mucho, ¿no?, con las intenciones del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Yo creo que esto ya ni se debe debatir, ¿verdad, abogado? ¿O cree usted que en este ambiente algunas otras cosas pueden suceder? Licenciado don Renato Álvarez, la política no es una ciencia exacta. En ella no funcionan los axiomas de la geometría. Es complicada. Tiene así hacia el futuro muchas reticencias e interrogantes. Pero tengo la plena convicción y la absoluta seguridad que el 28 de noviembre vamos a ir a una fiesta cívica a los ciudadanos de la patria, y que ese día los hondureños que tienen el derecho de ejercer el sufragio van a votar por los candidatos de su simpatía para presidente, para alcaldes y para diputados. Ahora bien, yo soy un fiel creyente en la célebre frase de Aristóteles: Amicus Plato, magicus amigos verita. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Por ejemplo, lo que ha motivado la agenda del programa suyo de hoy, en primer lugar, es si se aprobarán hoy los 9 millones de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha otorgado para que el Registro Nacional de las Personas, donde también, como el Consejo Nacional Electoral, hay un ciudadano del Partido Libertad y Refundación, hay un ciudadano del Partido Liberal de Honduras y hay un ciudadano del Partido Nacional de Honduras. Evidentemente ese dinero se requiere para continuar con el proceso de entrega de las nuevas tarjetas de identidad, para pagar sus costos, también para actuación domiciliaria. Hay mucha gente que, aunque el proceso es reciente, les cambiaron su lugar de donde viven y donde deben de ejercer el sufragio. Y en tercer lugar, el otro tema que no puede pararse, la situación de estar abiertas las situaciones del registro para que los que no se han enrolado vayan a enrolarse y puedan tener la nueva tarjeta de identidad.
También, aunque Jorge Luis lo dijo con mucha propiedad en su exposición inicial a su pregunta, se va a prorrogar la actual tarjeta de identidad que vence en agosto por un mes más. Yo hablaba con algunos miembros del Registro Nacional de las Personas y me decían, abogado Ramos Soto, pero es que si hacemos esa prórroga ahorita, la gente no va a sentir esa espada de Damocles. Voy a esperar otro mes, porque aquí en Honduras todo lo dejamos por último. Entonces, si lo hubiésemos dejado hasta el mes de agosto y una semana antes, lo prorrogamos, los resultados me parece que hubieran sido diferentes. Pero la determinación que se ha hecho es compatible pero con no el se ha momento tomado, histórico. no se ha aprobado. Solo fue pero ayer, hoy se va a consensuaron. Ahora, hoy se va a tocar pero, eso. ¿para qué prorrogan la entrega de la identidad? Perdón, la vigencia de la identidad vieja, Porque hasta el 15 de octubre. Porque la ciudadanía no tiene aún la nueva, entonces no puede ir ni al banco. Sí, puede No haber un solo para vacío. votar, No solo sirve Puede para... haber un ¿Tú no vacío. crees que si los obliga, porque a finales de agosto se vence la vigencia total de la actual identidad, ¿tú crees que no los vas a obligar a que recojan esa identidad en toda la geografía nacional? Perdón, Renato, perdón, Jorito, es que no es un tema de actitud de la gente, Es de capacidad de entrega. es la capacidad institucional De del proceso. distribuirlas, yo reconozco eso. Y de emitirlas también, Y ¿no? de verdad le digo, Ya están emitidas. No, es que No. si no las ha solicitado no hay Las que no se han reclamado, es cierto. Correcto. el proyecto Identifícate ha tenido una serie de debilidades y hay que decirlo y hay que aceptarlo porque así es. Totalmente. ¿Por qué? Porque no se tuvo el cuidado de respetar principios eminentemente técnicos. Fueron partidarios, fue una repartición y hay que aceptarlo también. Y no llegó el mejor personal a ese proyecto de Identifícate. Los activistas de los tres partidos. Definitivamente a eso se dedicaron y hay un problema ahí de lucha, digamos. Y eso le hizo muchísimo daño al proceso de Identifícate o como le llamen otros. Entonces, en ese sentido creo que es correcto lo de aumentar la vigencia, porque le va a permitir al ciudadano ir a tramitarlo y al proyecto Identifícate junto con el registro, porque así tengo entendido, van a entrar el proceso de enrolamiento, porque solo el proyecto Identifícate no va a lograr el propósito en un 100%. Entonces sentimos que propiciar, porque esa pregunta que ustedes tienen como tema del día, de verdad genera tanta, pero tanta expectativa. Imagínense lo que están preguntando ustedes al pueblo hondureño. ¿Confía usted que tendremos un proceso electoral de alta calidad? La simple pregunta lleva consigo que hay una generalidad fuerte que no confía que el proceso electoral sea de alta calidad. Y en eso es lo que hay que trabajar todos. Y eso es lo que vuelve determinante este apoyo del Congreso ahora al Consejo Nacional Electoral, y que dejen al Consejo Nacional Electoral actuar con la autonomía que la misma ley dice. Por eso yo señalaba en mi primer participación, es que hay una mala práctica. Ahora hasta para el cumplimiento de la ley quieren llegar a acuerdos. La ley es de cumplimiento obligatorio y general en el mundo, pero en Honduras... Y con sanciones coercitivas. Así es, pero en Honduras hemos en los últimos tiempos adoptado una muy mala práctica. En ese sentido yo decía, el papel de los medios de comunicación, si no hubiese existido, la presión de los medios de comunicación en todos los niveles, quizás el Congreso no estuviera adoptando esta actitud, esta decisión, todavía ayer, y estoy seguro que Jorge no me va a dejar mentir, todavía ayer había problemas en la mañana. ¿Por qué? Porque los partidos quieren imponer su verdad en función de sus propios intereses. Ya el tema país pasó a segundo plano. Tenemos invertido el tema de las prioridades en Honduras. Si antes, abogado, cuando estábamos en el Congreso, habían verdaderos debates realmente. Claro. Jamás había una enemistad así personal, y ahora hay odio, hay división, hay descalificación automática. No, pero la calidad de los mandatarios del pueblo era mucho mejor también. Porque hemos perdido la magia de dialogar y de construir consensos. Pero los mismos partidos tradicionales, antes de Libertad y Refundación, pervirtieron ese asunto por tener la curul pintada de azul o rojo,
comenzaron a llamar a cualquier persona sin el mínimo de experiencia administrativa, sin el mínimo de nada, para garantizar que ganara una curula en el Congreso. No, y hay que aceptar. No, para tener votos, que no discutan, que levanten la mano. Ahí se fue perdiendo esa calidad. Pero usted le quitó la palabra de los diputados. Y perdón, mil disculpas. No, para nada. Yo quiero decir algo porque el abogado Saavedra se refirió a la pregunta que usted tiene ahí en el programa. Tal vez nos ayudan a ponerla. Porque es cierto que hay incertidumbre en cuanto al tipo de proceso, pero que nos pregunten, ¿confía usted que tendremos un proceso electoral de alta calidad? Significa que vamos a tener un proceso electoral. No, pero ¿qué quiere decir de alta calidad? Sí, pero lo que quiero decir es que hace algunos meses estaba en duda si íbamos a tener proceso electoral. Un proceso. Incluso tal vez semanas. Pero hoy entonces, y es lo que yo resalto de manera positiva, va a haber un proceso electoral. Ayer lo dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, vamos a hacer elecciones, como sea vamos a hacer elecciones. Y eso es positivo, porque la gente necesita que se pongan las urnas e ir a depositar su voto y hacerse sentir. Entonces, sí, ahora vamos a debatir sobre qué tipo de proceso electoral. Pero qué bueno que estemos claros y seguros, Renato, pueblo hondureño, compañeros, que vamos a tener proceso electoral, que van a haber elecciones y que la gente va a poder acudir a la urna a depositar su voto, a dar un mandato y hacerse sentir. Eso me parece que es lo positivo de este asunto. Don Renato, y por supuesto, hay que trabajar yo sé que usted ha hablado menos, en mejorar. Pero yo le dije hablar de la verdad. Miren, es una verdad de perogrullo que los partidos que están en la oposición en la llanura quieren alcanzar el poder. Y el que está en el poder no quiere abandonar el poder y tiene derecho a hacerlo. Y eso lo dice Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, lo dice el general von Clausewitz acerca de la guerra, lo dice Sun Tzu, lo dice Robert Greene en las 48 reglas del poder y todos los politólogos. La esencia de la política es el poder. Ahora, vendrán otras interrogantes dentro del marco de la esencia, dentro del marco de la honestidad, que el que gane, gane porque sacó más votos, porque los ciudadanos estaban apoyándolo. Ahora, pero aquí hay otra realidad, don Renato. Aquí hay otra realidad, queridos amigos contertulios esta mañana. Miren, el Partido Nacional es un partido muy fuerte, es un partido muy organizado. En la última elección, la alianza PINU Libre y después incorporando al ingeniero industrial don Salvador Nasralla, fue una oposición fuerte y perdió las elecciones. Ahora, la robaron. ¿Qué es lo que prima ahora? Los intereses personales. La gente piensa en el yo primero y después en los intereses de nosotros. Vean, en la próxima elección los liberales van a votar por mi alumno, el abogado don Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Partido. Su padre, el ingeniero Jaime Rolando Rosenthal Oliva, fue un dirigente del partido, un empresario, y siempre quiso ser candidato y no pudo. Sin embargo, su hijo, que es uno de los candidatos más capaces, porque tiene el conocimiento empresario y político, incluso fue ministro de la presidencia en el gobierno de don José Manuel Zelaya Rosales, cuando era liberal. El empresario de la madera y expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales. Luego, el Partido Libertad y Refundación vuelve con su candidata, la ex primera dama de la nación, doña Xiomara de Zelaya Rosales, que ya fue candidata en 2013 y que sacó 900,000 votos y que fue derrotada por el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández Alvarado con 1.150.000 votos, 250.000 votos más, equivalente al 8%. En tercer lugar, el Partido Liberal con el abogado don Mauricio Videla Bermúdez, que sacó 632.000. Y aparece por primera vez el Partido de Anticorrupción del ingeniero industrial
don Salvador Nasralla, así como aparece libre en 2012, y saca 418,000 votos y saca 13 diputados. ¿Y qué pasa? El Partido Nacional, que gana con el licenciado Porfirio Lobo Sosa, en una situación bien compleja, habían defenestrado a don José Manuel Zelaya Rosales. Don Elvis Ernesto Santos Ordóñez era el candidato y había renunciado, porque en esa Constitución existía lo correcto, no designado, sino que un vicepresidente. Y sin embargo saca 818,000 votos. 4 años después, don Mauricio Villeda, 632,000, y 4 años después, en 2017, don Luis Zelaya Medrano, que no llega a 500,000 votos. Entonces, estamos como una situación más parecida a la de 2013 en esta elección que a la última elección. Ahora bien, es difícil para la oposición, si no están consolidados, con un solo candidato, ganarle al Partido Nacional. Yo estoy hablando de realidades. Puede ser que no sea así. Usted mira Chile, el país trasandino ha sido un país donde existe partidos de derecha, democracia cristiana. Convocaron a una asamblea constituyente y de repente hicieron a un lado a todos los sectores. Y de repente una indígena del grupo mapuche está presidiendo esa asamblea y coexiste con el Congreso y con el Senado. Y van a elecciones a fin de año con la Constitución actual. Entonces, son temas, amigos, bien complicados. Entonces, yo estoy hablando de realidades fácticas. La división de los otros partidos, de no tener un candidato único en la oposición, favorece al Pero yo Partido creo que en eso Nacional. estamos totalmente claros. Es decir, aquí nadie descarta que el Partido Nacional esté entre los 3 partidos, o 4 partidos, perdón, con posibilidades de ganar la presidencia del país. Nadie lo descarta, Claro, nadie lo descarta. Si lo gana bien, con la tecnología que van a implementar, si lo gana sustentado en que esa fue la opinión del pueblo y la decisión del pueblo, ¿por qué tienen que patalear los perdedores? Aún y no quieran a Juan Orlando Hernández. Es que el candidato no es Juan Orlando No, por Hernández, eso le es Narri digo, Juan o Arturo con el, Cama, o con parte el, de la orden, o con el ¿verdad? prejuicio que sale más en la tele uno que el otro. aunque Solo digo eso ahí. por el prejuicio aquel que tiene mucha gente contra el partido por todo esto que mencionamos. En eso estamos totalmente claros. Que si gana, y gana bien, ¿por qué puede respingar el Partido Liberal o el Partido Libertad y Renato, Refundación? pero mire, yo creo que aquí el problema es, si hoy hay un acuerdo político y llegan a ese consenso, mucho de lo que puede dar respuesta a esa pregunta dependerá de la narrativa de los partidos políticos. Ya lo dicen estudios del ERIC, de CESPAD, del UDPAS, casi el 70% de la población no cree en los políticos ni en los partidos políticos. ¿Cómo generar confianza? Es el trabajo que deben hacer los partidos políticos en los próximos 4 meses. Debe cambiar el discurso de hablar de fraudes, de hablar de conflictos de calle, de hablar de malas negociaciones, a un discurso propositivo. Honduras debe transitar por una ruta en la que sus partidos políticos propongan soluciones a los problemas. Durante un tiempo la gente se divirtió con la lucha política partidaria, de que vos sos corrupto, que yo no soy, que vos sí, pero eso ya. O sea, la gente hoy necesita partidos políticos que le den respuesta a cómo van a atender el problema de salud, el problema de educación, cómo van a atender el déficit presupuestario, cómo van a invertir en desarrollo económico, cómo frenar la migración. Es decir, hay tantos problemas dentro del país que no podemos reducir la discusión política a quien gana y a quien pierde. Entonces, a mí me parece que el que la gente tenga confianza en el proceso electoral pasará también por la posición y el discurso de los partidos políticos. Si ya hay un acuerdo el día de hoy, Renato, los partidos deben empujar una agenda partidaria de desarrollo, de consensos, y yo sí creo esto, el siguiente gobierno, gane quien gane, debe ser un gobierno de diálogo, integrador, que logre construir consensos con los diferentes sectores y los diferentes partidos políticos, porque Honduras está en una situación sumamente crítica, y mayor conflicto nos va a llevar a un precipicio del que va a ser casi difícil salir económica y socialmente. Hoy la ciudadanía misma, si se pusiera a leer usted la respuesta a esa pregunta, le puedo asegurar que la mayor parte dicen no, va a haber fraude, hay corrupción. ¿Cómo cambiar eso en la población hondureña? Haciéndole
Primero, referencia a lo que ha dicho el diputado Calix. Van a haber elecciones. Un Consejo Nacional Electoral que nos garantice las mejores elecciones que nos puedan montar en 4 meses. Pero es que hay otras variables, Renato. La ley de justicia electoral, eso todavía no hay discusión ni aprobación de esto. Entonces, si tenemos un buen proceso, y como comúnmente pasa en Honduras, los perdedores casi no aceptan sus derrotas, van a haber impugnaciones, van a haber quejas, un sistema de justicia electoral que no tiene ley. Entonces yo creo que hay que terminar de cerrar el circuito para tratar de decirle a la gente, no solo van a haber elecciones, su voto va a ser respetado. A mí me lo dice mucha gente, yo no quiero ir a votar porque ahí ponen al que quieren, mi voto, ¿para qué? Hay que volver, y ese era el espíritu de la reforma, volver al 50% de la gente que no vota. Esa era la intención de la reforma electoral. Entonces, si ya tenemos un voto duro, partidos organizados que saben que hay 2.9 millones de votantes seguros en generales, vamos por los otros 2.9. Y eso, confianza, propuesta, narrativa, desarrollo de país, eso es lo que ocupamos, Renato. Entonces yo creo que si ya el acuerdo se consolida hoy, dejemos al Consejo Nacional Electoral, que claro que hay una lucha política partidaria ahí, eso es evidente y eso no va a cambiar. Hay 3 partidos políticos que quieren ganar las elecciones ahí y quieren ganarlas bien, sin que el otro venga a decir de que le hizo fraude. Y eso es correcto. Malo, y eso es correcto. Es correcto, está bien. O sea, en toda democracia donde hay partidos políticos hay negociaciones y acuerdos. Quien quiera decir que aquí los partidos se reparten el poder no estudia las democracias de los países. Recientemente Estados Unidos acaba de hacer una negociación, republicanos-demócratas, para tomar una decisión de salud. Entonces aquí el tema es, ¿cómo dejamos que el Consejo Nacional Electoral en su sinergia desarrolle el proceso electoral y los partidos políticos nos desarrollan una agenda política de país y de desarrollo? Y con esto cierro. Aquí hubo una discusión de la calidad de parlamentarios. Nosotros le hemos dicho a la sociedad, esta es la oportunidad de que el pueblo hondureño pueda elegir personas con intereses de país, que puedan las personas ir a la urna, depositar su voto y que se respete su voto y que sepan elegir. Honduras necesita personas capaces de desarrollar diálogo, Renato. El Congreso Nacional es un espacio de diálogo. Y lo dijo el diputado Saavedra, aquí se imponen ideas, no necesitamos diálogo, consensos, acuerdos, encontrar el problema y buscar las soluciones y encontrar entre todos la mejor solución. Pero si vamos a seguir teniendo partidos políticos dentro del Congreso Nacional, cuando eso es un espacio donde se debe despojar la bandera partidaria y empezar a empujar la agenda del país, vamos a seguir arrastrando problemas. Sí, solo quiero para terminar esto y aterrizar en algunos temas, ya usted me dijo, sí van a haber elecciones. ¿Habrán elecciones? Hay elecciones. Hay elecciones. Lo que tenemos que asegurarnos es que estas elecciones generen la confianza y la credibilidad para que aumente la participación ciudadana. Renato, termino. Si no hay mayor participación ciudadana, no va a haber legitimidad y el próximo gobierno, gane quien gane, va a fracasar y fracasa el país. Hay elecciones. Hay elecciones. ¿Hay elecciones, Jorge? Habrán elecciones y las va a ganar Xiomara. Don Renato, simplemente para complementar lo que estamos... Yo felicito al abogado Luis León, fue alumno mío en los claustros universitarios, veo que tiene un norte bien definido en las sinergias que él plantea como respuesta a las soluciones del país. La gente le pregunta a uno, ¿y qué va a hacer usted como diputado? Usted es diputado, usted es diputado. Un diputado forma parte de un órgano colegiado de 128 mandatarios del pueblo. Los únicos poderes que tienen ese grupo de órgano colegiado es el Congreso, que es electo directamente por los ciudadanos. Porque la Corte Suprema tiene 15 magistrados, pero es producto de una elección de segundo grado del Congreso. Y el único titular de un poder del Estado es el presidente de la República. Mire, la gente le hace malas preguntas, ¿y qué va a hacer usted como diputado? Generalmente, si usted piensa así, la gente que le va a dar respuestas va a estar predicando en el mar y arando en el desierto, porque las posiciones son colegiadas de partido. Hay veces los partidos logramos consensos frente a realidades fundamentales para bien del pueblo hondureño, nos ponemos de acuerdo. Yo he discrepado de mi partido en el Congreso. Cuando quitaron a aquellos magistrados de la Corte, yo voté en contra. Ahorita hubo unas cuestiones que se trataron que yo no estaba de acuerdo y no voté. ¿Cuáles? Ahí vamos a platicar con usted en su momento, Renato. Mire, pero es importante que entiendan estas situaciones. Mire, la mayor parte de los diputados
Generalmente los tienen ahí muchos partidos porque son votos que no va a fallar, que si le dicen que se tire de un barranco, se van a tirar del barranco. Yo creo que tenemos que poner mujeres y hombres pensantes, que no sean autómatas ni robots, sino que piensen por el pueblo, porque nosotros somos empleados de los ciudadanos. Si tiene buenos empleados, va a tener buenas soluciones. Pero si usted quiere hacer una casa, busca al mejor arquitecto, al mejor ingeniero, a los mejores albañiles, a los mejores carpinteros, los mejores fontaneros. Pero cuando no existen esas situaciones, de repente dicen, el abogado que está al lado derecha, aquí en este plató, don José Alfredo Saavedra, es muy viejo. El abogado Ramos Soto le aburre. ¿Cuántos periodos tenemos nosotros? Vaya a ver usted en los parlamentos del mundo, la gente que aporta, usted aporta, Jorge Luis, que es joven, aporta. Muchas veces tenemos discrepancias y es normal, pero en el proceso eléctrico hegeliano, si hay una tesis, hay una antítesis y buscamos la síntesis y todo. Pero eso ocurre cada vez menos, porque se ponen personas que muchas veces están limándose las uñas, están tratando un tema, y usted lo sabe bien, ahí, y de repente salen a hablar de otras babosadas ahí que no tienen que ver con la esencia del debate, porque no estudian. Yo presido la primera comisión del Congreso, hay 9, y tengo que hacer 5, los llamo, llegan 3, y al rato, a la media hora, me dicen, abogado, yo me voy porque confío en usted, y me dejan solo. Y yo, quemándome las pestañas en el derecho comparado, preparo el dictamen y lo firman. Y cuando debatimos, se oponen a lo que ellos firmaron porque no saben de los temas que se están tratando. Pero yo creo que tenemos que mejorar la calidad del Congreso Nacional, la calidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay un tema ahí, porque yo sé que tenemos que ir a la pausa, porque hemos estado discutiendo este asunto de la elección de diputados. Don Luis León dice, yo invito a la ciudadanía a que escoja. El sistema de elección de diputados no está diseñado para que una persona pueda agarrar y votar por 23 de manera salteada. Esa es la realidad. Ese voto simplemente no cuenta. No cuenta, porque está diseñado el sistema de manera que se obtenga un cociente electoral que es la suma de las marcas que obtiene un partido, divididas entre 23. De acuerdo. Eso es todo. Si usted agarra la papeleta y empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 23, ese voto no sirvió. No sirvió, porque lo que hizo fue fraccionar su voto en 23 y no suma. No suma. Entonces, lo digo porque es una realidad. Correcto. Es una realidad. No quiero que alguien diga que es un tema antidemocrático. Es simplemente la realidad. Es así. Los diputados salen electos por cociente electoral y el cociente se obtiene de la suma de los votos del partido, no de los votos que saqué yo como diputado. O sea que a la larga, si alguien quiere que yo sea diputado, necesita ese alguien que quiere que yo sea diputado, que mi partido tenga los votos suficientes para tener cociente que me permite entrar. Y ahí están las reformas futuras. Bueno, claro, y otra cosa, porque estamos hablando de la calidad de parlamentarios. Estoy seguro que está directamente relacionado al tema de el cambio en el sistema de elección de diputados. Antes era por bandera, ahora que es supuestamente, porque no es así, supuestamente por la figura de cada diputado. Entonces, como antes era por bandera, los diputados, ¿qué es lo que hacían? Los partidos, ponían en las primeras posiciones a las personas que tenían más experiencias, exacto, sus mejores cuadros. Ahora, los partidos, ¿qué hacen? Sus mejores cuadros no suman votos. Entonces empiezan a meter futbolistas, los que salen en la tele, las modelos, etc. No tengo absolutamente nada contra ellos y ellas, simplemente estoy diciendo la realidad. No, pero que si reúnen requisitos, aunque sean futbolistas, hay que poner los artistas y todo. Es que no estoy diciendo que no hay que ponerlo. Digo que los partidos lo que hacían antes era, ponemos nuestros mejores cuadros acá, ahora pongamos al que sea, al que hace chabacanadas, pongámoslo ahí, para que jale votos. Esa es la realidad. Y usted debe de saber que a la hora de votar, si usted empieza a hacer esto, ese voto simplemente pero le has quitado, si es así como lo planteas, y yo miro que te avala Luis León,
Si es así como lo planteas, le estás quitando la venta, le estás quitando la venda a miles de hondureños. Así es, y le estás quitando la venda a miles de hondureños. Y yo digo que este es un día, con lo que has dicho, este es un día para reflexionar, porque todos creemos que cuando vamos en esa sábana, por este sí, por este no, por este sí, no importa de qué partido, por este sí, por este no, por este sí. Al final dice Jorge, olvidémonos que ese voto así personal por este otro, de este partido, del otro partido, al final eso no pesa tanto en el deseo y en el ideal que uno tiene que ese fulano, que esa fulana sea diputada. Por eso el voto por el sistema. Cuéntenle a la gente así rapidito, porque hoy le está quitando la venda a mucha gente. ¿Cómo es ese sistema? Yo lo conozco, pero quiero que tú lo digas. ¿Cómo es que se sacan los diputados entonces? Ponga mucha atención usted, que está pensando como ellos, que hay que poner diputados de calidad y diputadas de calidad en el Congreso. Los diputados, pero así rapidito, salen electos de la siguiente forma. No se cuentan las marcas que yo obtuve de manera personal, porque no son votos, son marcas, correcto. Sino que se cuentan todas las marcas que obtuvo cada partido y se suman. Entonces el partido 1 obtiene 1 millón de marcas. El partido... Mire, pero se fue habla de la elección primaria para ver cómo alinea el partido su gente. Ah, bueno, en la elección primaria es diferente. La elección primaria es por mayoría simple. Ahí sí vale. Ahí sí vale el voto. El que me den a mí sí vale, porque eso quiere decir que me suma a mí y yo voy a quedar en la... Si saqué más votos que el resto, quedo de primero. En la elección primaria. Pero en la general no, porque se aplica el cociente. Entonces, al aplicar el cociente, lo que se hace es que se suman las marcas de todos los partidos. El partido 1 sacó 1 millón de marcas. El partido 2 sacó 900.000 marcas. El partido 3, 800.000 marcas. Entonces, lo que se hace es que se suman todas las marcas y se dividen por el número de candidatos a escoger en el departamento. En el caso de Francisco Morazán, 23. Entonces, Jorge Luis, pero es que hay algo antes. Mire, lo que hace la elección interna es alinear el equipo de Libre, alinear el equipo del Partido Liberal, alinear al Partido Nacional. Entonces ponen ahí. Entonces, ¿qué es lo que les conviene a esos que han llegado por votos, otros por chanchullo, lo que sea, que voten en plancha, piden? Porque si hay gente, como dice Renato, que en la elección general hace lo que usted dice, vuelven a alinear primero al Partido Nacional, al Partido Liberal, no por en ese orden en que estoy diciendo, ¿verdad? Y también a Libertad y Refundación, pero puede ser que la alineación nueva cambie y los que están en primero no queden en primero en la votación de la gente, y entonces se hace otra nueva alineación y después se hace la sumatoria de todos los partidos para sacar el cociente departamental, y ahí empiezan entonces a distribuirse los diputados. Al final es la suma de cada partido entre los diputados, entre el número de candidatos a escoger por departamento. Eso le va a dar un cociente. Como les puse el ejemplo, 1.900.800. Un cociente, pero siempre priva el que se ubica en los primeros lugares. Por eso los primeros 5 es relativo lo que dice Jorge, porque en definitiva son procesos aleatorios. O sea, si Jorge sale de primero, en las primeras posiciones, si estuviéramos en el mismo partido, por ejemplo, entonces, evidentemente, después de estar en los primeros lugares, se suma y se busca el cociente para ir ubicando cuántos diputados, no en qué lugar, porque si él está en primer lugar, va a estar integrado en las primeras posiciones de la integración nacional. Entonces, yo creo que es un poco así como relativo, departamental, pero después nacional. No, los diputados departamentales. No, correcto, pero se incorporan en un contexto de un congreso, de un parlamento. Entonces, me parece a mí que es importante, porque es eso de promover solamente un sistema de votación en plancha, por ejemplo, simplemente solo favorece el tema de quienes quedamos en los primeros lugares. ¿En la elección interna? En la elección interna, desde luego. Entonces yo siento que esto es un tema que se puede debatir inclusive más adelante cuando vengan los tiempos, porque es importante insistir en la pregunta, o sea, no perder, porque se puede volver, Jorgito, un distractor esto, porque lo fundamental en este momento, es que todos los sectores y actores de la sociedad nos comprometamos a que ese proceso electoral sea de alta calidad. A mí me impresiona la pregunta, me gusta, me siento ahí,
queriendo participar, porque el Consejo Nacional Electoral también tiene un gran reto, porque ha sido cuestionado el Consejo Nacional Electoral. Para nadie es desconocido los cuestionamientos serios, frontales, directos al Consejo Nacional Electoral, al mismo Registro Nacional de las Personas, que también es un componente importante en lo que va a ser el próximo proceso electoral. Siento que estos debates hay que seguirlos promoviendo, porque la responsabilidad de que haya, no es que haya una elección, es que la elección sea de muy alta calidad, donde el resultado final sea respetado por quienes pierdan o perdamos las elecciones, porque si no hay legitimidad en el resultado, es legal porque lo declara el Consejo Nacional Electoral, pero no es legítimo porque seguramente no responde a la voluntad soberana de un pueblo. Renato, los corolarios, para que tenga un aprendizaje, una lección, la gente que nos está viendo, escuchando esta mañana. Puede ser que un partido gane la presidencia, pero no va a tener el Congreso. Puede ser, como aquí en Francisco Morazán, hay 28 municipios. El Partido Nacional solo tiene 10 alcaldías municipales de las 28. Y le voy a poner un ejemplo. La Venta del Sur, Ojojona, Santa Ana, Nueva Armenia. Ganó el presidente de la República. Ahí en esos términos municipales, los ciudadanos votaron por él, pero se perdieron las alcaldías. ¿Cómo explica usted esa ecuación? Pero yo creo que es objeto de otros temas para analizar acá, porque son de la esencia de la política. Y ese tipo de cosas debe saber el pueblo hondureño. Sí. Esa tarea monumental de arreglar esos domicilios, ¿tienen optimismo que lo haga el registro de las personas? Esperamos que sí, Renato. Como lo dijo el abogado Saavedra hace un rato, hay muchas deficiencias en el proyecto Identifícate y no las podemos esconder. Pero esperamos en que pueda superar al menos estas que se han identificado. Lo que nosotros estamos planteando, por ejemplo, es que se estarían anulando los cambios de domicilio dentro del municipio. Se estaría anulando eso. Se permitirían los que fueron de un municipio a otro o de un departamento a otro. Los van a retornar a donde estaban. Dentro del domicilio. Del municipio. Es decir, si alguien votaba en la Kennedy y fue trasladado a votar en Luarque, que vuelva a la Kennedy. Que vuelva a la Kennedy. Pero correcto. Si alguien votaba aquí en Tegucigalpa y de repente hizo un traslado para moverse a Talanga, ese no se va a tocar. O sea, entre municipios. Lo primero es entre un municipio adentro y lo otro es entre municipios. Y eso va a quedar como el 2017. Los lugares, por ejemplo, pero con la posibilidad de que puedan actualizar su domicilio en caso de que en efecto alguien se haya querido cambiar de la Kennedy a Luarque. Con la posibilidad de actualizarlo en este periodo. Eso es lo que hay que hacer. Y el otro tema, revisando cada caso, ¿verdad? El otro asunto. Los lugares, por ejemplo, alguien que votaba en La Cañada, que está aquí por el anillo periférico, ahí por UTH, que fue enviado a votar a La Cañada allá por Talanga, eso se va a eliminar, porque son lugares homónimos, se llaman iguales, pero que quedan en lugares diferentes. Esos se anulan por completo, todos en todo el país. Don Renato, pero hay un tercer caso. Usted dijo primero, en el municipio interno de Comayagüela, Tegucigalpa, ese es un caso. Entre municipios del mismo departamento. Correcto. Y entre departamentos con otro departamento, es el tercer caso. Así es. Ese también se va a quedar. Si hay un caso de personas que votaban en Cortés y ahora votan en Francisco Morazán, ese es un tema prioritario, Renato, porque en los últimos tiempos muchos alcaldes son electos con electores de otros municipios. Entonces yo no entiendo cómo el Registro Nacional de las Personas no tiene estándares, porcentajes. O sea, si uno ve que un municipio pequeño aparecen 2.000, 3.000 traslados, eso debe inmediatamente encender las alarmas. Porque ¿qué puede estar haciendo 1.000 personas trasladándose 0801 en el departamento de Valle? Eso es inmediatamente, debían de encender las alertas. Nunca lo he entendido, porque yo tengo 3 periodos de estar impugnando traslados. 3 periodos. En el primer periodo con éxito,
segundo periodo con relativo éxito y en el tercero simplemente lo guardaron. Porque en un solo municipio había 1035 traslados. Y qué coincidencia que casi todos con un código 0801 y otro con un código 06 y algo. Solo es una experiencia, solo es una experiencia que estoy contando porque la vivimos. Pero no es José Tomás Zambrano. No, es que en términos generales, yo nunca hago señalamientos directos porque lo que busca uno es blindar democracia. O sea, si un alcalde sale electo con la voluntad mayoritaria de un pueblo, se aplaude y se apoya. Pero que no es justo, porque ese es un tema delicado, se lo digo porque eso afecta la democracia, eso afecta realmente el interés de otros ciudadanos. Entonces, no perdamos de vista, trabajemos porque haya un proceso electoral transparente, incluyente y que nos traiga como consecuencia recuperar la confianza y la credibilidad que se ha perdido. No aceptar que los procesos electorales son carentes de credibilidad y de confianza es un error. Hay que aceptarlo para corregirlo y tener en el mes de noviembre un proceso electoral que nos garantice a nosotros que el resultado va a ser respetado y legítimo, no solo legal porque lo declara el Consejo Nacional Electoral. Me gustaría un mensaje personal de ustedes, un mensaje personal en función de su experiencia legislativa y política. Jorge tiene menos experiencia porque es más joven que ustedes, ha estado menos en el Congreso y estoy seguro que menos años en la actividad proselitista, en la actividad partidaria. Pero es muy talentoso. Nadie niega. A mí Jorge me cae bien porque es un hombre talentoso, es un joven talentoso, intenso defendiendo a su partido, pero ¿quién no? Pero es una juventud con potencial, Jorge Cáliz. Y Luis León, que aparece en un buen momento, que el país necesita también hombres y mujeres ecuánimes, con sabiduría, con lectura, con capacidad de orientar, y eso es Luis León. Me gustaría un mensaje personal en función de sus experiencias en el ámbito político hacia los tres consejeros electorales. Va a ser un mensaje breve y directo a la cabeza de Ana Paola Hall, de Rixi Moncada y Kelvin Aguirre. Mostrándome fotografías de la concurrencia de público cuando él era candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Muy bien, un mensaje corto para los tres consejeros electorales. Cortísimo. Necesitamos un Consejo Nacional Electoral ecuánime, imparcial, objetivo. En manos de ellos está la aplicación de la ley electoral bajo esos tres principios rectores que son determinantes para un proceso electoral legal y legítimo. Muchas gracias, abogado José Alfredo Saavedra. Su mensaje para los tres consejeros electorales, abogado Ramos Soto. Yo siento y sentir de la opinión proferida por mi amigo, el abogado José Alfredo Saavedra. ¿Usted cree que la representante del Partido Liberal no vaya a trabajar por su Partido Liberal? ¿Que la representante del Partido Libre no vaya a trabajar por su Partido Libre? ¿Y que el varón representante del Partido Nacional no va a trabajar por su partido? Yo no quiero pedir peras al olmo, pero esto no va a ocurrir, a menos que en el futuro hagan una construcción diferente de la ciudadanización de las urnas, porque la gente que está en las elecciones internas sobre todo se le va la mano. También no hemos hablado que es un hito histórico sin precedentes en la historia de la patria. 14 partidos políticos, Dios mío. Si hay gente que no tiene ni poder, la capacidad de tener representantes en las mesas electorales. Yo creo que eso debe ser objeto de un análisis fuerte y responsable. Pero pueden defender a sus partidos estrictamente cobijados en la ley electoral. Estrictamente cobijados, porque, es decir, tratar de violentar la ley electoral para
ayudarle a sus partidos, entonces ahí pierden la ecuanimidad, ahí pierden el objetivo para los que fueron electas. Yo le estoy hablando, don Renato, usted fue mi alumno y alumno sobresaliente en mi clase, siendo estudiante de periodismo en una clase de Derecho y Administración Pública juntas. Yo le he dicho, y mucha gente se enoja conmigo, porque yo le decía, yo soy amigo de la verdad. Yo cuando trato, si hay alguien de la oposición que es de excelencia, le me quito el sombrero y me inclino ante él. Y mucha gente de mi partido, la riata, le digo que no puedo ayudarle porque no tiene los condicionamientos, pero eso no lo sabe mucha gente, ni le gusta tampoco, porque la gente, si es de su partido, tiene que darle preferencia. Si usted tiene que escoger entre uno de excelencia académica, que no es de su partido, y otro que es de su partido, pues para mucha gente a huevos hay que poner al de su partido. Pero estamos claros que la obligación de ellos y ellas es darle certidumbre a Honduras con su trabajo en el Consejo Nacional Electoral. Es el mandato, correcto, es el imperativo categórico, ético y jurídico. Ese es el mensaje para ellos. El mensaje de Luis León. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con 2 presidentas, esperamos trabajar con un presidente, y lo que puedo ver en los 3, independientemente de los intereses políticos que ya mencionamos, que son evidentes y van a existir, es un interés de darnos un proceso electoral, y yo los animo a seguir haciendo esa lucha, darle a la ciudadanía la confianza de que las elecciones en Honduras se van a llevar a cabo, que van a hacer su mejor esfuerzo para que tanto los políticos como la ciudadanía sientan que el resultado es digno de lo que se ha votado. Muchas gracias, Luis León. Jorge Cálix. Yo tengo confianza en que la nueva composición del Consejo Nacional Electoral, el órgano electoral encargado de administrar los procesos electorales, nos va a regalar un proceso electoral general diferente al de 2017. Sin que se caiga 640 veces el sistema, sin votos rurales, sin la curva de Watson, sin votos planchados y sin tantas irregularidades que vivimos y que nos costaron incluso muchas vidas. Eso no va a volver a pasar, porque estoy convencido en que se van a hacer las cosas bien. Confío plenamente en la nueva composición del Consejo Nacional Electoral y estoy seguro de que vamos a tener un proceso electoral libre y transparente. Las acciones mostradas hasta el momento han demostrado independencia y valentía, y eso es importante para que podamos lograr el objetivo que queremos todos los hondureños, que es tener un proceso electoral en el que todos salgamos tranquilos, ganadores y perdedores. Renato. Bueno, y al Registro Nacional de las Personas ya se les aprobaron unos 9.4 millones. No se les han aprobado, se les van a aprobar más tarde. Pero esa plata ya la tienen. Ya esa plata está ¿dónde la depositan ese dinero? Es que lo del registro es un préstamo. No, correcto. Pero lo traducen en dólares, pues tienen dólares. Claro. Eso, me imagino que lo mandan a alguna institución del Estado, ¿verdad? Finanzas. Y la institución del Estado lo traslada a la institución autónoma. Bueno. Mire, yo le pedí la palabra porque respeto la opinión de Jorge Luis. Me merece todo el aprecio y toda la consideración. Pero quiero hacer una disquisición, una dicotomía. El voto de la mujer vale igual que el voto del hombre. El voto del rico vale igual que el voto del pobre. El voto rural vale igual que el voto urbano. El Partido Nacional, no podemos negar que su fuente primigenia está en los departamentos donde hay mucho voto rural. Por eso se ha discutido mucho la transmisión de resultados, por la interconectividad, por la situación de falta de energía eléctrica, en eso. Pero de repente han satanizado el voto rural, así como de repente se satanizaron otras situaciones en el pasado. Pero yo sí creo que hablar de despreciar al voto rural es un error, y yo sé que Jorge Luis no lo ha dicho a propósito, pero yo quiero levantar mi voz para discrepar. Esto es parte de la dialéctica política. Renato, en 30 segundos solo, yo me refiero específicamente a lo que vivimos en el 2017, que con el 71% de las actas escrutadas había una diferencia de 5% a favor de la alianza, y luego con el 29% le dan vuelta a la tendencia, y que votó más gente en gracias
que en Cortés, por ejemplo. O sea, a eso se le llamó el tema de los votos rurales, no específicamente al voto que en efecto hay de las zonas rurales del país. Estoy claro que eso vale lo mismo. Tú lo que quieres es que el voto rural sea bien contado. Claro, no, y No, que todos sea los votos, y que esté y transmitido correctamente. correcto. No me ¿Qué le refiero- dijo Marisa a la portuguesa? ¿Por qué no presentan las 3.000 y tantas actas? ¿Por qué no aparecen? Esa fue la debilidad. Recuerden ustedes Esa fue la debilidad de la alianza, no haber presentado esas actas. Esa fue la debilidad. Esa fue la debilidad. La última pausa. Gracias al abogado Osvaldo Ramos Soto. No hay ninguna aclaración porque solo mencionó que las damas se serruchan las uñas ahí en las curules del Congreso, pero no mencionó a los hombres. Usted me lo reclamó y Sí. yo reconozco la omisión. Mire, poquitas mujeres, porque la mayor parte de las mujeres son excelentes políticas. Mire el Atlántico Norte, Suecia, Dinamarca, Sí, son sí, mujeres. sí. Vea, pero también los hombres hablando del Olimpia, del Motagua y hablando de otras cosas, Bueno. mientras están tratando temas serios. Así es. Muchas gracias al abogado Saavedra, Exacto. a Luis León, a Jorge Cálix, a todos ustedes. Gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.